Buenas noches. Tres temas. Uno, ¿podrá el presidente sacar las medidas, las reformas que anunció en público? Dos, la detención de Amado Vudú, su significado y también la polémica que se creó en torno a la filtración de la filmación del momento en el que lo estaban deteniendo. Y tres, cómo está la economía después de las elecciones. Tres personas muy importantes para analizar cada uno de estos temas. El senador Miguel Pichetto, presidente del bloque justicialista del Senado, un hombre muy influyente en la política argentina, porque el gobierno, como todos sabemos, tiene minoría en las dos cámaras del Congreso, pero sobre todo en el Senado, y con el voto del peronismo saca las cosas y sin el voto del peronismo no las saca. El abogado Ricardo Moner Sanz, que fue uno de los que denunció a Amado Vudú por el caso Chicone, pero también vamos a hablar del caso Vudú en general y también de esta polémica que se armó después. Y por último, el economista Juan Carlos de Pablo, que todos lo conocemos, no necesita más presentación. Después de los auspicios. Auspician desde el llano London Supply Group, desde 1942, forjando el futuro de nuestro país. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, vea jazz, carrera nocturna y vea Celebra, Líbano, Corea y España. Además, venía a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. El Grupo Adrián Mercado reúne a una selección de desarrolladores en el primer encuentro de inversión inmobiliaria. Una oportunidad única, rondas de negocios, paneles con personalidades del sector y, sobre todo, las mejores oportunidades de inversión. El 24 de noviembre en el Hotel Hilton Buenos Aires, invita Grupo Adrián Mercado. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Hoy es momento de descubrir, de encontrarte con vos, de imaginar. San Juan brilla para todos. En la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales, con ideas, únicos. Universidad de Palermo, otra forma de estudiar. Clo-Clo Restaurante, el lugar de siempre. Nuevas experiencias. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Crece tu barrio. Cambia Morón. Morón Gobierno. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica y nuestro mercado es el mundo. Arcor, alimentando momentos mágicos. Derribemos mitos. Es un mito que la minería esté exenta de impuestos. En 2016, tributó 14.986 millones de pesos. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Conozca la pick-up lista para cualquier obstáculo. Fiat Toro, brutalmente linda. Bien, como les dije, el senador Miguel Pichetto. Senador, antes de entrar en los temas concretos, me gustaría hacerle un tema global que preocupa a muchos. ¿Hay alguna manera de cerrar esta grieta que divide a los argentinos? Bueno, gracias por invitarme, Joaquín. No, gracias a usted por venir. Creo que el tema es profundo y es importante. Y si hay algo que quizás faltó en el mensaje del presidente, que fue importante haber convocado a los actores económicos, políticos, institucionales, gobernadores, legisladores, jueces, estaba también las autoridades de la Corte. Me parece que faltó esa reflexión, esa idea de la unidad nacional, de los grandes temas que tienen que encontrar los argentinos juntos. Y me parece también de que algunos sectores del gobierno no se dieron cuenta que terminó la elección. Y tienen que dejar de alentar a través de las redes la confrontación permanente. También, indudablemente, esta actividad es del sector, digamos, identificado más duramente con los grupos juveniles del kirchnerismo. Me parece que ese camino de reencuentro, de diálogo, es fundamental, y el principal aporte lo tiene que hacer también el gobierno, ¿no? En buscar unificar criterios de un país posible, con los disensos, con las diferencias que las fuerzas políticas tienen y que se van a ejercitar en el plano parlamentario. Pero ¿Usted cree que el gobierno a través de las redes sigue todavía trabajando la polarización?
Esto es lo que te decía. Y hay muchos actores que sí, y hay una corriente mayoritaria, digamos, que tiene control sobre las redes y que uno analiza además el rol de periodistas independientes cuando son atacados duramente por tener algunas posiciones. Eso es un componente que se puede verificar en las redes. Claro. Las redes es un mundo abierto donde todo el mundo opina, informa. Hoy incluso le digo, Joaquín, el tema de la comunicación y la información periodística, a veces la inmediatez está en el Twitter y no en los portales de los medios. Sí, sí. Lo cual es un mundo complejo para el periodismo, ¿no? Sí, sí, pero también pone en riesgo la veracidad de la información. También. Y me parece que muchas veces la información no se corrobora. Bueno, vamos a los temas en serio. ¿Va a salir del Congreso las reformas que pidió el presidente Macri? Que anunció, ¿no? Que pidió. Yo divido las propuestas en dos planos. Uno es el plano fiscal. El plano fiscal plantea el debate sobre la ley de presupuesto, ley de cheque. El gobierno plantea un sistema de distribución. Una mayoría de ese porcentaje de recaudación va a ir al ANSES. Prórroga de los pactos fiscales, ley de cumplimiento fiscal, quiere decir que las provincias se ordenen, que no sigan tomando gente, que gradualmente en un proceso de tiempo impuestos distorsivos se dejen de aplicar. Digamos, yo creo que eso conforma un primer debate que va a empezar a desarrollarse. Es todo un paquete, ¿eh? Es un paquete. Es un paquete de leyes que tienen origen, algunas, las principales en la Cámara de Diputados, porque son... También está ahí la reforma tributaria, también está ahí, que todavía hoy no tenemos el desarrollo de todos los temas. Ha habido una anunciación por parte del ministro Duhovne en un PowerPoint que se presentó a los medios, pero el texto definitivo de la reforma impositiva no está. Algunos temas han provocado cierta crispación en algunas provincias productivas, especialmente economías regionales. Bueno, la principal es la de Mendoza, ¿no? Exactamente. Vitivinicultura, también fruticultura, impuesto a las bebidas cola, a las bebidas con azúcar, jugos, azúcar, en fin. Son temas que indudablemente son de las economías regionales, pero eso forma o conforma un paquete que es el paquete fiscal. Fondo del conurbano, hoy estuvo reunida la gobernadora con el doctor Lorenzetti. En fin, eso es una discusión que yo denomino de acuerdo federal, que empieza a desarrollarse el jueves que viene, este jueves de esta semana, entre el gobierno nacional y los gobernadores. Y me parece que si ahí se fortalece una propuesta racional, un acuerdo razonable que contemple las coparticipaciones provinciales, que entienda una solución política a la salida del fondo del conurbano, yo creo que la salida vía judicial es una salida complicada. Usted que propone una solución política. Me parece importantísimo lograr una solución política, porque si hubiera una decisión unilateral que afectara a los recursos provinciales, unilateral y judicial, que afectara a los recursos provinciales, digamos, a favor de la provincia de Buenos Aires en detrimento de las provincias, me parece que habría una construcción excesivamente metropolitana unitaria de los recursos que la nación, y esto tuvo una historia lamentable en la Argentina, casi de guerras civiles en el siglo XIX. Creo que estos son temas que requieren de voluntad política, de acuerdo, que después se pueden trasladar al plano parlamentario y ser votadas sobre la base de esos acuerdos. ¿Usted ve en el gobierno una vocación de ceder? Porque la negociación son sesiones mutuas por lo general, ¿no? Bueno, es indudable. El presidente ha convocado a un diálogo, a la construcción de un diálogo y de acuerdos. Me parece que los otros actores del acuerdo fiscal son los gobernadores. Gobernabilidad para la provincia, gobernabilidad para la nación. Me parece que es un proceso de construcción conjunta de ambas partes. El Congreso lo que puede hacer es una ratificación de esos acuerdos logrados. La otra parte de la reforma aparece con mayor complejidad, o de las propuestas planteadas en el escenario comunicacional. Todavía no tenemos los proyectos. Estoy hablando de la denominada reforma de normas del trabajo. La reforma laboral. El gobierno salió en el discurso de campaña con un acuerdo por sector, que había tenido logros positivos en Vaca Muerta y también en Toyota. Me parecían experiencias interesantes. De repente pasó a una norma de contenido más
alcance más importante. Claro, se convirtió en ley. Ahora, déjeme hacer una pregunta. Sí. ¿Es posible que el peronismo vote un proyecto de reforma laboral o lo negocie con el gobierno sin el respaldo de los gremios? No. Tiene que tener el respaldo de los gremios. Es fundamental. Además hay experiencia también en la vida argentina que tampoco el gobierno le convendría afrontar un debate sin tener un acuerdo razonable con la CGT y con los principales gremios argentinos. Me parece que sería de una torpeza inexcusable. Creo que sería inteligente que se avanzara. Mire, si usted me pregunta a mí, blanqueo de trabajadores, yo creo que nadie puede negar de que es un buen instrumento legalizar a trabajadores que están en negro. Después, bueno, vemos los años, el reconocimiento, pero esos trabajadores van a pasar a estar en blanco, reconocidos, van a tener obra social y van a poder tener aportes jubilatorios. Entonces, bueno, me parece que este es un buen camino. Si hablamos de pasantías, si hablamos de formación y capacitación, que es uno de los problemas que tiene el trabajo en la Argentina, la falta de formación y capacitación, yo creo que los gremios van a estar al lado. Después hay otros debates que tienen que ver de cómo se resuelven los despidos en materia de indemnizaciones, en el marco de relaciones laborales. El gobierno está incentivando una baja de los aportes patronales para bajar el costo laboral. Se ha votado una ley importante en el Congreso Nacional que muchos no mencionan. El presidente la mencionó el otro día en el discurso, que es la ley de riesgo de trabajo. ¿Usted sabe que no está vigente en la mayoría del territorio argentino? Ni siquiera en la provincia de Buenos Aires, que es la provincia que gobierna. Porque no la aprobaron las provincias. Porque no la votaron las legislaturas, con lo cual sigue habiendo lo que se denomina la industria del juicio laboral en materia de indemnizaciones de accidentes de trabajo por la vía civil, que son montos que muchas veces pueden provocar la quiebra de una pyme, de una pequeña mediana empresa. Esa ley la votamos con acuerdo de los trabajadores, con acuerdo de la CGT, y hoy las provincias no la están tratando. Hoy recibí una información que en Río Negro empezaría recién a discutirse y hay algunos legisladores del bloque del peronismo que no estarían de acuerdo. La verdad, no hay una debida comprensión de este tema, un conocimiento más profundo de que el trabajador existe cuando está la empresa. Si la empresa se funde por un proceso judicial, digamos, y una indemnización descabellada que no tenga la previsión del seguro, la gente se queda sin trabajo. El otro tema es la reforma previsional, ¿eh? Bueno, el sistema previsional argentino, digamos, para hacer un análisis. Digamos, si los jubilados van a el salario va a ser aumentado de una manera o de otra. A ver, quiero hacerle un abordaje más integral al sistema. Veníamos del fracaso de las AFJP, que daba haberes jubilatorios pobrísimos. Había una recaudación y las comisiones de las AFJP eran el núcleo duro del negocio, un negocio de carácter financiero. Se vuelve a recuperar la estructura jubilatoria estatal. Me parece un paso importante. Ahora es cierto que el sistema previsional argentino requiere del financiamiento del Estado, Joaquín, porque no hay simetría entre el número de jubilados, que hoy anda girando en 6 millones de jubilados. En la Argentina, digamos, el sistema fue utilizado, digo esta palabra en el buen sentido, no lo digo despectivamente, por el gobierno anterior como un método de distribución del ingreso. Entonces, todo el mundo accedía a una jubilación. Aún aquellos que no tenían aportes, a través de mecanismos de moratoria. Ahora el sistema moratoria está terminado y concluido, con lo cual ya no se puede acceder. Lo que quiero decirle es que el sistema previsional requiere de apoyo financiero del Estado Nacional. Para mantenerlo, el Estado tiene que poner recursos y aproximadamente el 50% del gasto público es jubilaciones, asignación universal y pensiones no contributivas que están incorporados al sistema previsional. Bueno, es un debate más de fondo, un debate importante, de envergadura, donde bueno, hay que hacer un análisis profundo del sistema, de cómo va a funcionar, de qué previsibilidad tiene hacia el futuro y tratar de ver de que esto no impacte, es muy difícil también esto, no impacte dentro del propio, digamos, sueldo de los jubilados. Requiere de un estudio detenido,
¿Qué quiero decirle? Que este es uno de los temas sensibles. Mire, muy sensible. Sí. Cada vez que se toca. Usted trabaja en un matutino importante, centavo, sí. Un diario importante. Sí, sí. Acaba de hacer un estudio, indudablemente que apoya al gobierno en los grandes lineamientos. El medio está en un proceso, digamos, tiene una mirada ligada al capitalismo, a un mercado competitivo, digamos. Lo digo respetuosamente por un medio que leo todas las mañanas, ¿sí? Acaban de presentar un estudio, y además lo han publicado también en el sistema Data Center que tiene el diario, digamos, de que se perdería un 20% de los saberes con el sistema que propone el gobierno. Ajuste por inflación. Bueno, yo eso no lo sé, no lo tengo corroborado. Este es un tema que también va a haber que analizar. Creo que desde el punto de vista de los derechos adquiridos de los jubilados, es un tema complicado, pero requiere, repito, de un estudio en serio, con una debida comprensión de todos los actores de la sociedad, incluidos los medios. Si se quiere o se requiere avanzar en un proceso, habría que analizar distintos aspectos. ¿Quiénes son los que han hecho aportes? ¿Quiénes son los que no lo hicieron? ¿Cuál es el modelo del sistema de pensiones no graciables o no contributivas? En fin, un conjunto de elementos que tiene el sistema previsional argentino que requieren de un estudio. El gobierno planteó una reforma después de una elaboración de un estudio de 3 años. Pero bueno, ahora parecería que quiere avanzar con la fórmula. Este es un tema sensible, delicado y tiene que haber un trabajo y un análisis muy detenido, porque yo me acuerdo, Joaquín, cuando se implementó esta fórmula fue fuertemente criticada por la oposición en ese momento, que planteaba que no iba a haber actualización. ¿Usted recordará? Sí, sí, sí. Sin embargo, bueno, indudablemente que el componente de lo que es la recaudación puesta, digamos, en la mecánica del aumento, es un elemento que le permite, digamos, no solamente mantener el poder adquisitivo, sino ir por arriba del proceso inflacionario. Lo que digo, este es un debate casi diría de mayor complejidad que el tema laboral. Sí, sí. Porque además cada vez que tocan 10 centavos los jubilados... Yo creo también que indudablemente esto conforma, digamos, gastos estructurales del Estado, un gasto duro desde el punto de vista del déficit público, que en algún momento habrá que abordar con la máxima seriedad y responsabilidad de todos los actores de la sociedad. Porque, mire, yo vengo de una provincia donde en la década del 80, 87, 88, la caja de jubilaciones de Río Negro permitía jubilaciones de gente muy joven, a los 45 años con 20 años de aporte, 25. En el invierno de Tierra del Fuego se podían jubilar con 20 inviernos. Todos estos sistemas volaron por el aire. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas cajas en algún momento se convirtieron en no previsibles y le dejaron de pagar a los jubilados. Lo que creo es que me parece que el estudio económico, la factibilidad financiera de un sistema previsional tiene que estar evaluado razonablemente, comprendido, sin demagogia, por el conjunto de los actores de la sociedad argentina. Y también del propio sistema previsional. Porque usted, que a lo mejor aportó toda su vida al sistema y tiene 40 años de aporte, mañana cuando se jubile, su jubilación también puede estar en riesgo, en un sistema que puede en algún momento eclosionar si el Estado no le pone financiamiento. Senador, déjeme hacerle una última pregunta sobre un tema, ya que no tiene que ver sobre esto. ¿Cómo quedó el peronismo después de las elecciones? ¿Hay un peronismo que es igual que el kirchnerismo? ¿Hay un kirchnerismo que se diferencia del peronismo? No, yo creo que hay un peronismo que intenta reconstruirse, que requiere de un proceso de identidad que tiene que ocupar el centro nacional, que tiene que tener un aporte constructivo en la sociedad política democrática argentina. Los temas que se puedan aprobar y apoyar. Yo no creo en el bloqueo como el mecanismo para impedir gobernar, ni creo tampoco en un proceso que diga, está todo mal, este gobierno fracasó, y bueno, puede fracasar a lo mejor si no tiene ideas buenas en el proceso económico. De hecho, tiene algunas aristas cuestionables ese proceso. Todavía hoy la economía no ha despegado, pero no podemos ser actores del drama de los argentinos para apostar al fracaso.
Me parece que hay que encontrar otra lógica, que es la lógica de un peronismo constructivo, democrático, el pensamiento de Cafiero, el abrazo con Alfonsín, el abrazo de Perón-Balbín. Hay en nuestra historia un aporte fundamental al sostenimiento del sistema democrático. Ese es el camino. La recuperación de un debate ideológico del peronismo es el centro nacional, no es la izquierda. Ni es el pensamiento de la izquierda porteña, que tiene una mirada progresista. Tampoco es eso. Esa gente está identificada más con sectores del PC, de otros partidos que tuvieron un fuerte entrismo en el gobierno de la expresidenta en el último periodo, 4 años y medio. Los últimos 4 años gravitaron fuertemente en la toma de decisiones económicas. Prácticamente tuvimos una economía cerrada, con DEJAI, con control sobre la moneda del dólar, con cepo, todas medidas casi de un dirigismo que atrasa 100 años, 50 años. Bueno, ese modelo tiene que tener un análisis de autocrítica, un debate. ¿Hacia dónde va el peronismo? Para mí el peronismo tiene que ir a un capitalismo moderno que defienda la industria nacional en algunas actividades que aun cuando no sean competitivas o rentables, requieren del apoyo del Estado, porque ¿sabe qué pasa ahí? Detrás de eso está la gente, hay trabajo. Hay trabajadores que quedarían desocupados si fábricas del conurbano cerraran, que están dedicadas a lo textil, a lo metalmecánica, a los zapatos. Y si entran los chinos con mano de obra esclavo, mano de obra barata o mano de obra mezclada entre capitalismo y comunismo, es muy difícil competir con ellos. Entonces digo, hay actividades que tienen que ver con el empleo fabril urbano que hay que defender. Bueno, eso es lo que tiene que hacer el peronismo. Un modelo capitalista, moderno, con ideas también ligadas a la defensa del interés nacional. Y en el centro. Y en el centro, porque además lo que gobierna hoy el mundo es el centro. Si uno analiza, digamos, los procesos políticos de los principales países, en Francia ganó Macron porque expresó el centro frente al Frente Nacional. Hay una excepción en Estados Unidos, pero bueno, digamos, de posiciones más duras, más estatistas. Es cierto que la globalización que el gobierno analizó y mensuró, estoy hablando de Macri, del gobierno, en el 2015 ha tenido impactos muy fuertes en el proceso internacional. Brexit, la derrota de Hillary Clinton en Estados Unidos, digamos, son datos que dicen que hay algunas cuestiones de la globalización que están puestas en debate y en crisis en términos de los intereses nacionales de los países y de la defensa del trabajo dentro de esos países. Bueno, yo creo que ese debe ser sin ir al extremo, a una visión nacionalista negativa, digamos. Me parece que el peronismo tiene que ocupar ese centro moderno y rehabilitarse, reconstruirse en credibilidad frente a la sociedad. Es un debate que cuanto más se tarde, más vamos a tardar en volver al gobierno, porque la gente no abre cheques en términos rápidos. Tienen una memoria reciente y no creo que pueda reconstruirse el peronismo con los actores que formaron parte del gobierno recientemente. Son casi temas de manual de la ciencia política. Le agradezco mucho, senador. No, gracias, Joaquín, por invitarme. Una pausa. Bien, ustedes saben que hace más o menos un mes Ricardo Monner Sanz dijo que no quería irse de este mundo sin verlo a Vudú preso. Y acá lo tengo, espero que no se vaya de este mundo, ahora está preso Vudú. ¿Qué sintió cuando lo vio preso? Una sensación contradictoria cuando leí el viernes 3 de noviembre la resolución del juez Lijo, porque contrariamente a lo que pasó, y yo lo dije aquí en septiembre u octubre, contrariamente a lo que pasó en el tema de Debido, donde allí transpiró la camiseta el fiscal Stornelli, le dobló el brazo al juez Rodríguez, consiguió que la Sala 2 le atendiera un recurso de queja, etcétera, etcétera. Y allí fue donde la Sala 2 dio una vuelta de tuerca a un tema que me parece que
es urgente plasmarlo también en una reforma del Código Procesal Penal. Por lo tanto, a mí me parece que tiene mucha más jerarquía lo actuado en el tema debido, por fondo y por forma, que lo actuado en el tema de Vudú. caballero vudú. El fin no justifica los medios. De manera... ¿Usted se refiere a la prisión preventiva o a la filtración de la filmación? A las dos cosas. A las dos cosas. A las dos cosas. Yo creo que la prisión preventiva nos sorprendió a todos porque el fundamento está tomado de otras causas. Y en todo caso, si era de esas otras causas hacía rato que estaban caminando. Y entonces hay una lógica que dice, bueno, si el doctor Lijo va a fundamentar en autos alta gama, un tema que yo inicié en el 2010. Y que está para juicio oral, ¿no? Y que está para juicio oral. Si lo va a fundamentar por Chicone Calcográfica. Que también la inició usted. Febrero del 2012. Lo va a fundamentar en otro tema como es Formosa, donde yo no tuve nada que ver porque no sabía el caso. Entonces, todas esas cosas son anteriores. Si eso sirve como fundamento para una asociación ilícita, cuando todos, Joaquín Morales Solá, esperábamos un pronunciamiento sobre enriquecimiento ilícito, que claro, es una consecuencia de la asociación ilícita. Si todo eso estaba de antes, ¿por qué salió ahora? ¿Y por qué entonces se rumorea algo que confirmé hoy en el Consejo de la Magistratura, que tanto el juez Rafecas, aquel que se comunicaba por teléfono con los abogados de Vudú, como el juez Lijo fueron imputados, se les abrió un juicio, una denuncia en el Consejo de la Magistratura. Entonces, ¿por qué si aquello fue un martes, un viernes aparece esto? Yo sostengo que Vudú debe ir a una cárcel efectiva en el momento en que esté exactamente bien fundamentado. Porque fíjese lo siguiente, cuando él pide la excarcelación, Vudú, pareciera que la postura del fiscal Dilelo fue que sí, pero que él en todo caso adhería a cualquier otro criterio que tomara el juez. Muy bien. El juez le dijo no a la excarcelación. Si le dice no a la excarcelación y ya hubo indagatoria, el juez está diciendo que con este fundamento es hasta el final del proceso, hasta la sentencia última. Yo no tengo respuesta seria para los televidentes, que sé que son muchos los que siguen a usted, sobre todo en este tipo de temas. Pero realmente Ahora, esto, Ricardo, nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo están actuando ahora? Porque, digamos, la parálisis de la justicia es un problema, pero la sobreactuación también es un problema. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo la ve a la justicia federal actuando ahora? Yo creo que habría que hacer un gran esfuerzo, esto quizá Macri lo tenga que pensar con otros, para que 20 o 25 personas, que las hay en el país, se reúnan para pensar qué código penal definitivo queremos, qué código procesal penal queremos para que no haya el cajoneo ni la posibilidad del cajoneo, y qué hacemos con los jueces promedio. Es decir, una cosa en serio, no los parches. Cuando a veces reviso el Código Penal y comparo un determinado delito con otro, y no veo la proporción. Es decir, está ganado por la inmediatez. No hay ningún gobierno que se haya tomado, tampoco el de Macri, el trabajo de postular la derogación de la prohibición que tengo de acceder al propio expediente que yo inicié. Porque hay un artículo del Código Procesal Penal que dice que como el que hace la denuncia no es parte, no es querellante, entonces se me está vedado. Últimamente hay otro clima sobre el particular, pero la norma sigue existiendo. Entonces, la idea de la transparencia republicana, que ha significado una ley, en la cual estoy de acuerdo en un 80%, habría algunas cosas para discutir, significa, Morales Solá, a mi entender,
tomar urgentes medidas sobre la coyuntura, pero además entender que el planteo sobre el Poder Judicial no es un planteo de coyuntura. Claro, pero estamos hablando de un sistema. Sí. ¿Las personas influyen? ¿Los jueces? Buena pregunta. Hay algunos. Por ejemplo, si yo recordara el caso de Carlos Saúl Menem, que estuvo preso un rato en la causa que inicié un 15 de marzo del 95. Estamos a 22 años, ¿eh? Y no está terminada, como todos sabemos. Yo diría que en aquel entonces era más fácil intentar algunas investigaciones. En el tiempo de los casos, a mí el juez Canicova Corral cerró una investigación sobre el patrimonio del matrimonio que yo había iniciado en su momento en 3 o 4 meses. Cuando después todo lo que ha saltado por Otesur, la ruta del dinero, etcétera, etcétera, no es que vino después, ya venía desde antes. ¿Cómo se investigó en los tiempos en que se investigó? ¿Y por qué ahora sí y antes no? Esta es la pregunta que me hace mucha gente en la calle, que está muy de acuerdo con la postura de uno, ¿no? Porque a uno le paran los amigos, no los enemigos. Ahora, en este cuadro, ¿es posible una prisión de Cristina Kirchner? Inminente, digo. Qué difícil pregunta. Porque si nos vamos a con la lógica esta del fallo del hijo sobre vudú, yo diría que es posible. Porque alguien que toma, además las convenciones internacionales que cita, etcétera, etcétera, en fin, casi como cubriendo cualquier cosa. Entonces, si esto pervive, yo creo que Cristina corre riesgo. Pero yo, que he sido un fervoroso investigador de cosas, y este programa me ha acompañado muchas veces, yo diría que como el fin no justifica los medios, estoy exigiendo que no haya oportunismo, que haya equilibrio, que el hombre de a pie sepa que el Poder Judicial está para servirlo y que es el único lugar donde puede tocar el timbre, porque no lo puede hacer el Poder Ejecutivo, no lo puede hacer el Congreso de la Nación. Entonces, revitalizar el Poder Judicial, yo no sé si Macri sabe hacerlo, yo no sé si Garabano sabe hacerlo, pero hay que predicar no desde la coyuntura. Desde la coyuntura, por favor, deroguen rápidamente ese artículo que nos impide meter la mano. A mí me habían dicho que si ganaba el Cambiemos, se iba a crear una gran agencia anticorrupción. No pasó eso. Y cuando alguna vez he mandado alguna copia de alguna de las presentaciones de investigación, no, la oficina pertinente, que además depende... La oficina anticorrupción, sí, además depende del Poder Ejecutivo. Y además, recordemos que la primera actuación fue para defenderlo a Macri, ¿no? En fin, creo que hay cosas que hay que rápidamente... El que nos hayamos quitado, desde mi punto de vista, la tortura personal, moral y el desbarajuste de los dineros del pueblo durante tanto tiempo no justifica el dale que va si no somos rigurosos en el juzgamiento de las cosas, ¿no? Entonces, quiero pensar que ese futuro es posible, quiero pensar que el prestigio de esta audición puede hacer que esto le llegue a las instancias pertinentes, porque la explosión judicial no es el caso de Bonadío, con que no nos llevamos bien, porque Bonadío, respecto del tramo kirchnerista, fue el más enérgico. Pero Bonadío viene del riñón menemista, ¿no? Así que, pero creo que todo tiene que ser sujeto a revisión, no para el show, cuidado. Y hay que investigar bien cuál fue la responsabilidad del juzgado en haberle roto el derecho a la intimidad del señor Vudú.
Yo siento un profundo desprecio por vudú. Pero mi mejor mensaje es: todos debemos respetar el derecho a la privacidad, artículo 19 de la Constitución Nacional, porque si no, el Poder Judicial se transforma en un poder vengador. Y alguna columna suya, en algún matutino, señaló la diferencia que hay entre venganza y justicia. Muchas gracias, Ricardo. Una pausa. Bien, estoy con un economista de quien la mayoría de los economistas dicen que es el maestro. No sé si él se hace cargo de los alumnos. Juan Carlos de Pablo. Es para correrme, ¿viste? Te consideran proce y dicen, córrase, hijo. ¿Cómo ves? ¿El gobierno va por el buen camino económico? ¿Va más o menos? ¿Cómo ves? Vamos a poner el contexto así. Hace 15 días se votó, resultado contundente, muy importante. Cambia el quién es quién dentro de la política y todo eso se mueve a determinada velocidad. Tuviste un discurso presidencial importante, porque podía no haber dicho nada, podía haber dicho, fírmeme esto, tipo Pacto de la Moncloa, o repartir un micrófono y hacer un debate de 170 personas, una locura total. Y en el estilo M, es decir, gradualismo, de a poco, ¿verdad? Aquello cuánto, empiezan a conocerse las cosas, de las cuales la primera que conocimos fue la reforma impositiva. ¿Cómo se mira una reforma impositiva? Hay dos formas. La primera es, cuando uno toma la totalidad del sector privado, ¿tenemos que pagar menos, más o igual? La respuesta es igual, porque 0,3 del PBI es nada. Igual. No hay baja de impuestos. No hay baja de gastos. Y tampoco de impuestos, digamos. El total. Pero yo la puedo mirar desde el punto de vista de lo que podemos llamar la calidad del sistema. Es decir, yo te puedo sacar 10 pesos a vos y dependiendo en función de que te lo saque, vos con el resto de tu plata vas a hacer cosas diferentes. Y ahí entramos a discutir, digamos así, si el impuesto a los ingresos brutos, si el impuesto inmobiliario, si el impuesto... Pero la primera definición que hace el planteo, digamos, el Poder Ejecutivo es agarrar y decir, muchachos, del gasto prácticamente no podemos hablar, así que tenemos que hablar del impuesto. Tenemos un problema con las empresas, entonces vamos a... Eso es lo que te decía, porque bajan impuestos de las empresas, pero no de las personas. Eso no me parece tan justo. Pero es que el problema, mi querido Joaquín, ¿sabe cuál es? Que el gobierno lo que dice, ¿sabes qué? Del lado del gasto no podemos hacer nada. O prácticamente no podemos hacer nada. Entonces, esa es una definición que hay. Vos como contribuyente impositivo decís, che, ¿seguro no puedo hacer nada? Bueno, la definición es esa. Y además, ojo, es la propuesta del oficialismo que ahora va a ser planteada delante de gobernadores, intendentes, legisladores, y nadie va a pensar que un gobernador va a bajar los gastos motu propio, sino que a este planteo encima lo van a esmerilar. Con lo cual, ¿qué es lo que va a quedar desde el punto de vista net? Prácticamente nada. Desde el punto de vista de la calidad, uno dice, bueno, hay un impuesto que es mejor que el otro, pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje, ¿sabes cuál es? El mensaje es muy sencillo. Vos vivís en la provincia de Buenos Aires, fenómeno. Van a bajar los impuestos a los ingresos brutos, pero como vivís en la provincia de Buenos Aires y el gasto prácticamente no se puede mover, hay que ponerte. Y vos tenés que ponerte. Y esta me parece que es una definición básica, ¿entendés? Después de eso entramos a discutir este impuesto mejor, este impuesto peor, la renta financiera, la gaseosa con azúcar y sin azúcar, digamos no sé cuántas cosas más. Pero me parece que la primera cosa es esta. Y acá uno tiene diferencia, y esto no lo estoy planteando a nivel personal, porque me parece que hay un bastante consenso profesional que dice, tenemos un gasto así, tenemos una presión impositiva así, tenemos un déficit, y cuando salimos al resto del mundo a pedir plata, todos nos felicitan. ¿Viste? Todos nos felicitan, menos el Papa, todos nos felicitan, todos están con nosotros, pero comprometemos un pago de servicio de deuda que yo te diría cada vez va a ser más difícil. Eso te iba a preguntar, si te preocupa el endeudamiento. Definitivamente, pero además dos cosas. Me preocupa el endeudamiento y cómo se habla del endeudamiento. Cuando mis colegas del sistema financiero dicen, no te calentés, Juan Carlito, porque la relación deuda-PBI es baja, yo digo, pibe, yo tengo 73 años, de esta yo viví 3 o 4. Es baja, baja, baja hasta que deja de ser baja. Ahora, no es nada personal, el sistema financiero vive de comprar bonos, recolocar, nunca te van a decir, Joaquín, llamado a la reflexión, ¿Qué pasa cuando es alta?
Cuando deja de ser baja y es alta. Que un día, el jueves, te decían, estamos con vos, Juan, y el viernes no solamente no te compran el nuevo bono, sino que te exigen que pagues los vencimientos de los bonos que vos pensabas pagar con nuevas emisiones. Y cuando vos le decís no tengo plata, te dice haga el ajuste, y ya sabemos lo que pasa. Ningún político en el medio de una crisis va a hacer el ajuste que está pidiendo alguien para honrar una deuda en el nombre de que en el futuro los mercados de capital no van a hacer. Y además la historia los tiene en contra, porque los expertos en la historia del sistema financiero, ¿saben lo que dicen? Que vos honrás las deudas y cuando vas a pagar te tratan igual. ¿Por qué? Porque los mercados financieros tienen mucha mala memoria. Entonces, el planteo profesional que a mí me parece que hay que poner sobre la mesa es este. Muchachos, estas elecciones han dado un plafón político para discutir con gente razonable de distintas, vos lo tuviste a Pichetto hace un rato y podés traer de varios lugares. Me parece a mí, ojalá no esté idealizando, que hay un espacio político dentro del cual la sustancia, que la tiene que poner la técnica, no sé si está a la altura de las circunstancias. Yo no sé si los políticos hoy, del oficialismo, de la oposición, están, entre comillas, suficientemente asustados como para abordar las cosas como lo estoy diciendo. Por lo demás, la pelea va a ser salvaje, te comprenderás. ¿Por qué? Porque todo ministro provincial, intendente, las transferencias las tiene al cuarto decimal porque le va la vida. Y entonces esa discusión va a ser durísima. Y vamos a decir casos concretos. Vos has leído que en Córdoba, el boleto urbano va a 13 pesos 58. Sí, 13 pesos 58. Acá 6,50. Nadie puede pensar que el ingreso promedio de los cordobeses es el doble del ingreso promedio de los porteños. Bueno, el señor Schiaretti va a venir acá a decir, muchacho, perdónenme, mi hijo provinciano cuando tiene que tomar el colectivo, la ciudad de Córdoba pasa en 3,58 y acá los porteños no pueden pagar más de 6,50. Él va a plantear, me parece a mí, va a plantear el subsidio al transporte de tren y el transporte de colectivos, que es algo que geográficamente está concentrado en Capital Federal, en Buenos Aires. Ahora, seguramente María Eugenia Vidal le va a tirar con otro subsidio, porque es tan cruzada la maraña que no sabemos bien cuál es el neto. Pero por eso te digo, esta negociación va a ser muy fuerte, muy incruenta, obviamente, espero, ¿no? Pero digo, vos lo que tenés que esperar es una cosa muy fuerte, muy dura, porque hay mucho en juego. Ahora, decime, el déficit del que vos hablas, y que es cierto que no han hecho nada para bajar el gasto, ¿es compatible con el gradualismo del presidente? ¿Crees en el gradualismo? Mis amigos que hacen los números fiscales con más detalle que yo me dicen que en materia fiscal no empezó ni el gradualismo. Así como en otros hicieron más rápido y tenían razón de ser. Vos del cepo salís. Track, a los holdables le pagás, dale que va, etc. ¿Entendés? Entonces hay cosas donde las tuviste que hacer así y listo. En otro, lo mismo en esta reforma. En esta reforma hay algunas cosas que dentro de 5 años, dentro de 4 años, etcétera, etcétera. Ahora, la vida dice una cosa elemental, que lo que vos estás dispuesto a hacer es proporcional a lo que vos creés que te va a pasar si no lo haces, ¿o no? Claro. Es una cosa elemental. Si vos decís, si me quedo acá en este techo, dentro de 5 minutos se cae, estoy haciendo un ejercicio nada más. Esperemos que sea un ejercicio. Pues, nos vamos. Y seguimos transmitiendo parados y no sé qué cosas hacemos. Ahora si vos decís, bueno, no. Yo la impresión que tengo, ojalá te equivoques. No, equivocado no estoy. Ojalá esté exagerando. No tengo ningún problema que me digan, exageraba Juan Carlito. Ningún problema. Porque mi problema es al revés, que estemos subestimando el problema. Que estemos subestimando el problema. Cualquier economista dice, perdón, hablame del gobierno nacional, más las provincias, más las municipalidades, más el cuasi fiscal del déficit del Banco Central. Hablame, digamos así, de todo. Y hablemos en serio, hay mucha plata y hay lugares comunes. Yo te digo, toma en un minuto lo de la renta financiera, si te gusta. Cuando Massa dijo la renta financiera, la provisión, ¡pum!, se le cayó. Y ahora lo dice el gobierno y ¿qué hay que hacer? Lo mismo. Lo mismo, la misma barbaridad que vos le decías a Massa, se la tenés que decir al gobierno y se la tenés que decir clarito. No te gusta la renta financiera. Pero escúchame una cosa. El otro día yo le pregunto a un muchacho que trabaja en un banco, le digo, ¿vos cuánto le estás pagando a un ahorrista? ¿Cuánto le estás pagando? 18%. La tasa de inflación es 24%. Es decir, al ahorrista lo estás, entre comillas, estafando porque no le estás dando, en términos de tasa de interés, la tasa de inflación. A ese tipo, al que le estás pagando menos que la tasa de inflación, le querés sacar encima impuestos. Y después querés que haya ahorro. Va a ser difícil. LEVAX o títulos públicos. La próxima vez que el Estado quiere emitir un título público, el tipo que lo va a comprar dice, para, ¿qué querés que pague impuestos sobre esto? Sí. Bueno, ahora vamos a hablar de la tasa de interés. Es una cosa elemental. Entonces yo lo que digo es,
vamos a la técnica, vengan los conocimientos específicos, no tanto debate y mucho más negociación y conocimientos específicos. Primero mostrame qué se puede hacer con la renta financiera y después hablamos, ¿no? Y mucho menos pensar, como muchos ilusionan, que con grabar la renta financiera no sé cuántas maravillas, digamos así, vas a solucionar. Por ejemplo, problemas previsionales. ¿Cuánto vos tenés en un país? 8 millones de jubilados. No se pueden hacer milagros. Nosotros tenemos 8 millones de tipos que sacan y 8 millones que ponen. Estos que sacan, unos pusieron mucho, otros pusieron algo, y hay varios millones que pusieron nada. Ahora, en el nombre de la solidaridad, o no me acuerdo qué otra cosa, son 8. 8 a 8. Si vos entre el aporte personal y la contribución patronal genera a lo sumo 27% del salario, ¿me querés decir cómo hacer para pagar el 82%? Necesitarías 3 a 1, tenés 1 a 1. El 27 que pone el activo, más algún aporte del Tesoro, hace que la jubilación promedio sea 40%, y no le demos vuelta. Yo digo, hablemos claro. Ahora, si estamos con los eufemismos, no, fijate, ¿verdad? Bueno, no tengo ningún problema. Pero más o menos como si vos vas al médico y le dices, mire, doctor, desayuno con whisky, fumo 3 atados y en el almuerzo chorizo cantimpalo. Y me duele el estómago. ¿Y el médico qué te va a decir? Te va a decir de todo. ¿Y vos qué le vas a decir? ¿Usted a qué escuela médica pertenece? ¿Le vas a decir esa bobada? No. A los economistas no dicen eso. Porque esto que estoy diciendo es de lo que se llama economía 1. Es una cosa elemental, digamos. Decime, el presidente está en Nueva York, fue a traer inversiones, sí. La lluvia de inversiones que no llegó hasta ahora, sí. Ahora dice que por ganar una elección van a venir las inversiones. Sí. ¿Vos creés que van a venir las inversiones? No, ni lo sé, pero vamos a decir dos, tres cositas. Primero, el grueso de las inversiones las hacemos los argentinos. No tengo ningún problema que el presidente de la Nación vaya a hablar. El grueso de las inversiones las hacemos los argentinos. El acto de inversión es un acto instrumental. Vos te comprás una heladería porque no porque te gusta tomar helados, porque vos crees que con la explotación vas a hacer no sé qué cosa, que puede ser tomar helado o alguna otra cosa. Y además lo vas a hacer en un contexto de incertidumbre. Cuando en el gobierno dijeron, van a llover las inversiones, la idea, ¿sabés cuál es? La idea es así. Cuando ganamos nosotros, es tal la expectativa favorable que yo quiero llegar antes que los demás. Llover las inversiones quiere decir, yo me instalo sin saber lo que va a hacer el gobierno de Macri, porque así compro más barato. Porque cuando él anuncie la maravilla que yo creo que va a hacer, ya los activos van a estar caros. No ocurrió, gracias, dejáselo a los historiadores, ya está. Ahora va a ocurrir. ¿Cuál es la diferencia? Cuando alguien me decía, ¿sabes qué? Los inversores extranjeros no están viniendo porque no saben si Cristina va a ganar la elección. Yo decía, déjenme de joder. Lo digo en latín porque soy un tipo fino. La cosa es mucho más sencilla, Joaquín. Los activos en dólares en la Argentina están caros. Y las oportunidades existen, pero no son brillantes. Moraleja, vos tenés inversiones, porque siempre tenés inversiones. Lo que no tenés es un boom de inversiones. El planteo que el presidente le tiene que hacer al inversor extranjero tiene que ser igual al nacional. Dice, ¿querés venir? Te felicito. Buscá una oportunidad. Ahora, bancátela en términos de lo que es Argentina. ¿Por qué? Porque si para que venga un señor de afuera le tengo que regalar el crédito, le tengo que regalar la energía, le tengo que regalar, a mí no me queda nada. Los argentinos tenemos que pensar cuál es el impacto de una inversión extranjera o nacional en términos de lo que se llama el producto nacional, el producto de los argentinos. Entonces vos le tenés que decir al tipo, usted descubrió una gran oportunidad de negocio, sí, que la puede sobrevivir en condiciones competitivas, lo felicito. Venga, hágalo, pague los impuestos y con el resto de la plata haga, digamos así, lo que le parece. Ese es el tipo de inversión que nos sirve. Gracias, Juan Carlos. Chao. Una pausa. Bien, ustedes saben que la semana pasada terminó con un preso, Vudú, y esta semana empezó con la condena a prisión de otro personaje notable del kirchnerismo, como es Luis Delía. En este caso, condena a 4 años de prisión. Pero son casos diferentes. Sí los une una sola cosa común, y es que los dos merecen estar presos. Los dos merecen estar presos. El señor Vudú, digamos, tiene 4 o 5 causas
que lo que muestran es un pícaro que cuando estaba fundamentalmente, cuando fue ministro de Economía, que tuvo mucho poder, y después cuando fue los primeros tiempos vicepresidente de la Nación, se quedaba con todo lo que encontraba. O hacía negocios, a veces casi uno se sorprende por la magnitud tan baja del negocio, algunos altos también, ¿no? Ve un pícaro que andaba en la administración pública llevándose todo lo que podía. Que tal vez fue mucho en total, ¿eh? No digo que haya sido poco. Ahora, este señor está siendo juzgado en un juicio oral y público por el caso Chicone, la empresa, fíjense ustedes, la empresa más importante de fábrica de dinero que hay en el país. Y se la quedó este señor con unos socios en el medio de una negociación muy turbia. Tiene también otro juicio que está a punto de empezar, o va a empezar en los próximos tiempos, por compras de autos de alta gama para el Ministerio de Economía sin licitación. Tiene de enriquecimiento ilícito, que ahora es asociación ilícita por la que lo metió preso el juez Lijo, y tiene también una casa de Formosa. En fin, tiene razones para ser perseguido por la justicia en el buen sentido, la persecución de la justicia. Ahora, acá lo polémico, lo que llamó la atención, es la filtración de esa filmación que le hacen, yo supongo que la fuerza de seguridad o algún empleado del juzgado, que le hace a Vudú en el momento que lo están deteniendo. Porque eso es la humillación de una persona. O lo que decía Manuel Sáenz, estaban violando el derecho a la privacidad. Estaban dentro de su casa, él estaba recién despierto porque no estaba durmiendo cuando llegó la policía. Y en ese momento lo filman, seguramente para tener una copia o un registro fílmico de lo que pasó, tanto de la fuerza de seguridad o desde el juzgado, y eso después se viraliza en las redes sociales. Yo sinceramente creo que el caso es un caso, en la filtración de la filmación es un caso que debe analizarse con mucha precaución. No es lo mismo justicia que venganza, no es lo mismo justicia que venganza. Y fíjense que el otro caso es totalmente distinto, porque el señor D'Elia hoy fue condenado a 4 años de prisión y a 8 años de inhabilitación por algo que hizo hace 13 años, porque ocupó la policía de La Boca, la comisaría de La Boca en el año 2004. Hoy fue condenado a 4 años de prisión, pero no fue detenido. ¿Por qué? Porque a él le queda una instancia de apelación, que es la Cámara de Casación Penal. Los jueces del Tribunal Oral, que llevaron todo el juicio, escucharon toda la defensa, escucharon los alegatos de los fiscales, dijeron, primero vamos a escuchar qué dice la Cámara de Casación Penal, que es la instancia superior, para recién ponerlo preso. Y esto me parece que es un caso totalmente distinto a lo que pasó con Vudú. Es, me parece, el debido proceso, el respeto a las garantías de todos, aún de los que merecen estar presos. Chao, hasta lunes.